En México, las muertes por suicidio han aumentado. Del 2017 a la fecha, cada año se incrementa el número de personas que se suicidan. La Organización Mundial de la Salud considera que la depresión es un trastorno mental que afecta a la población adulta a nivel mundial. Pues otra vez, de nuevo, bienvenido de Forense a Forense. Eres el primer invitado que repite. Muchas gracias. Después de aquel que grabamos hace ya unas cuantas semanas. Ahora con otro tema, doctor. Está con nosotros el doctor Ramón Sixtos. Él ya lo vieron en otro episodio. Él es experto en la escena del crimen. Y hoy vamos a tratar un tema delicado en las ciencias forenses, en general en la población, como es el suicidio, que se encuentra en la escena del crimen, casos que le ha tocado al doctor, a un servidor, qué es lo que se encuentra, datos científicos y algunos no tan científicos, pero que sirven para entender todo este panorama de lo que es el suicidio. Bienvenido de nuevo, doctor. Nuevamente, doctor, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a su. ¿Cómo ves este tema del suicidio? Bueno, pues sí, como bien lo dices, es un tema muy complejo. Complejo porque considero yo que involucra muchas especialidades. Y a veces para nosotros como encargados de procesar una escena, es muy complicado de primera intención ver una escena y yo poderte decir suicidio. No. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta todo el contexto. Y muchas veces ese contexto nos lo aportan o lo buscamos de forma intencionada a través de los familiares, a través de algunos signos que podemos ver dentro del cuerpo, pero a veces no se puede. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos porque obviamente ya de antemano estamos enfrentándonos a una situación de muerte y el familiar, a ver a su familiar muerto, pues a veces entra una cuestión compleja de nosotros decirle, se suicidó. Lo decían de ser pasada la negación de no, 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 se pudo haber suicidado, ¿por qué? Etc, etc. Y dentro de esta atipicidad, también me gustaría mencionar que hay cuestiones atípicas, es decir, cuestiones donde la mente suicida hace cosas que no nos pudiéramos imaginar de una persona normal. Más adelante retomaré el caso o los casos donde me ha tocado casos de suicidio, donde la persona se ata, donde la persona busca atar sus manos y provocar el suicidio. El caso específico de mujeres donde cuidan ese rostro, cuidan la forma en la que van a quedar. Hemos tenido elementos objetivos donde dejan por escrito, no se abra mi féretro, no se vea mi rostro, pero aparte de eso hacen cosas que en serio a veces, lo decía en algún momento, la mente humana es muy compleja y nos complica aún más porque nosotros esperaríamos llegar a ver un caso típico de suicidio y poderles decir al familiar, sin duda alguna, tenemos signos para pensar en suicidio desde el primer momento, pero en realidad, insisto, dista mucho. La mente humana a veces hace cosas complejas, hace cosas en las cuales pues, nosotros tenemos que entrar en esa dinámica y poder entender la muerte. El tema por sí solo de suicidio es complejo y más porque, como te decía, son muchas las ciencias que intervienen. Nosotros somos solo una parte importante, pero que, sin embargo, si no la hacemos de forma correcta, podemos confundir más al investigador. Podemos darle datos erróneos donde en algún momento al familiar no va a ser fácil poderle decir, permítame, en un mes le digo si su familiar se suicidó o no. No, ellos quieren saber la información. Y más cuando nos apresuramos y decimos, sí se suicidó. Y a lo mejor tenemos datos que no nos encajan en un suicidio. ¿Cómo le demostramos al familiar con bases científicas, con elementos objetivos de que desde un inicio, pues la realidad es, perdón, nos equivocamos, ¿no? Son cuestiones complejas que efectivamente la práctica, los libros, todo tenemos que tener el contexto de una escena de suicidio para poder decir, efectivamente, es suicidio. Lo platicábamos en el episodio que nos acompañaste, doctor,
a ti te toca intervenir en la escena del crimen, lo que se presume una escena del crimen hasta que, pues, están ustedes junto con el criminalista, ya decías que es pues, el que lleva la batuta en la escena. Para hablarles en general a la audiencia existen 5 formas de muerte que el médico debe de hacer una hipótesis en el momento, si bien no afirmar todavía, pero existen 5 formas. Causas puede haber muchas, existen muchísimas, pero formas hay 5, que es el homicidio, el suicidio, el accidente, la muerte natural e indeterminada. Nosotros debemos de catalogar una escena cuando tú llegas como que sí apunta para un suicidio, que sí apunta para un homicidio, una muerte accidental, una muerte natural, o a veces es complicado cuando se llaman estas muertes indeterminadas. ¿Qué elementos te llaman a ti la atención para enfocarte hacia un suicidio en una escena del crimen cuando tú llegas? Generalmente, ¿qué es lo que encuentras? Bueno, principalmente, ya que el crimen ha hecho obviamente su análisis de la escena y nos permite el acceso a ella, y como lo decía en un momento, yo necesito enfocarme al indicio principal, que es el cadáver. En este caso decíamos las prendas. Importantísima la característica y la forma en la que se cuentan las prendas. Si hay algún elemento biológico, llámese sangre, fluidos, alguna cuestión que pudiera no ser tan normal de la muerte, esto estoy hablando siempre y cuando nuestra escena esté conservada. Decíamos en la plática pasada, tristemente o lamentablemente, de 10 escenas que nosotros llegamos a procesar, únicamente estarían conservadas 6. 4 escenas, por alguna razón, están modificadas. Y en las escenas de suicidio es aún más, porque normalmente en las escenas de suicidio el primero que localiza el cadáver es el familiar. Eh, por alguna razón, como te decía, el contexto le habla, le avisa, etc. Me voy a ir, se despiden, bla, bla, bla. O que la mamá llega al cuarto de su hijo y lo abre en la mañana y ve a su hijo suspendido. Ellos son los primeros que encuentran el cadáver. Y eso hace que aumente esta posibilidad de forma no intencionada de alterarnos la escena. Te comentaba, lo ven y lo bajan, rompen la soga. Nos ha tocado casos que sabemos nosotros desde un punto de vista científico que esa persona ya estaba muerta, todavía la toman y la llevan a un hospital. Sí. A un hospital donde obviamente ya nuestros compañeros médicos en el hospital pues determinan la ausencia de signos vitales y entonces de primera intención mi escena es el hospital. Y ya después de que empezamos a hacer esta investigación es cuando nos dicen, no, espérame, estaba en entonces nos tenemos que trasladar a la escena real, original, que ya está manipulada, porque obviamente influyen muchos factores. Entonces, esto hace aún más complicado que nosotros de primera intención podamos determinar una escena como suicidio. Son de las escenas más complejas que existen por todos estos factores, reitero, no de forma intencionada, pero el familiar pues, le quita, si nota que tiene algo en la boca, se lo limpia, si nota que algo le está presionando, le rompen la camisa. Y esto para nosotros, tristemente, es destruir nuestros indicios, que toda la bibliografía nos dice que debemos de buscarlos, pero ¿qué pasa cuando los queremos buscar, pero ya alguien más los ha destruido? Entonces, sí se complica esa parte. Esas escenas para nosotros son más complejas. Por eso siempre tratar de tener al máximo los más elementos que podamos para poder determinar que efectivamente estamos frente a un suicidio. La posición del cadáver también es clave. Esto suponiendo que se encuentre, porque eso también le toca al criminalista, al médico forense, primero decir si es la posición original e inmediata a su fallecimiento. Que como dices, en el caso de los suicidios es complicado que se haya mantenido su posición original al momento del fallecimiento posterior. Lo más común es el ahorcamiento, encontrarlos en una suspensión, colgados, es lo más común en los suicidios. Va a depender mucho y aquí hay que retomar un poquito la bibliografía en el sentido hasta de la misma estadística que maneja INEGI. Si bien es cierto en los jóvenes, que es donde sabemos que su cerebro fisiológicamente está en esa etapa compleja. En esa etapa compleja porque está documentado que el cerebro de una persona adolescente pues es inmaduro y que de alguna forma sabemos también por los estudios que han hecho nuestros vecinos del primer mundo
que el cerebro del ser humano madura a diferentes edades y que el cerebro que tarda más en madurar es el cerebro masculino. Entonces, en este caso es que esos cerebros masculinos que entran en esa discrepancia, en esa disociación social, que enfrentan problemas desde un juego de video, desde que se frustran, se estresan y empieza todo a caerse en esa parte, es donde nosotros tenemos que tomar mucho en cuenta eso. Son jóvenes los que obviamente entran en estas decisiones personales y retomando estadísticas, efectivamente, el hombre es más efectivo, busca colgarse, es más, el hombre busca, si como sabemos hoy en día en nuestro país, no tengo la estadística exacta, pero muchos de los homicidios tienen un arma de fuego. Y esos, pues, obviamente el hombre es el que dice, "Ah, rápido, bajarme una prueba", y por eso es más efectivo. En cambio, la mujer no. La mujer sabemos que su cerebro, de hecho, madura más rápido que el hombre, pero aún así tiene este trastorno fisiológico por sus hormonas que tiene la mujer y que entra en esas etapas de alteraciones. El hombre puede llegar a alterarse emocionalmente cada 6 meses, hormonalmente, y la mujer sabemos que es cada mes. Entonces, la probabilidad de que ella se trastorne son más. Pero y busca lo idealita más la mujer, totalmente lo intenta más la mujer, pero es más certero el hombre. Efectivo, exacto. Y en estos intentos, para nosotros, desde un punto de vista médico-legal, son bien importantes, porque vamos a ver huellas sobre el cadáver. Vamos a ver, por ejemplo, si tenemos una persona que aparentemente fue suspendida, pero la bajó el familiar, etc., etc. Pero en ese momento, en la escena, reviso su cuerpo y me doy cuenta que tiene lesiones, o a lo mejor cicatrices ya propiamente de un hecho traumático, de un hecho voluntario, porque tristemente, como te digo, en su parte emocional ellas buscan. Siempre, siempre un suicida nos va a avisar, pero tristemente hay que saber observar, hay que saber verlo, y sabemos que nuestra cultura mexicana no es como para, mi hijo tiene algo, lo voy a mandar a terapia, o ocupa ayuda, lo voy a ayudar. Sabemos que nuestra cultura es, hijo, tómate una chela y relájate. No les hacemos caso y se va haciendo aquello toda una bola de hielo la que va a desembocar pues en el suicidio. Y retomando importante, buscando algo específico en el cuerpo, vamos a buscar estas cicatrices. Estas llamamos huellas de vacilación. ¿Por qué se denominan así? Porque, bueno, la persona intentó, buscó esa vacilación de sentir que luego hoy en día también será tema de otro momento. Las redes sociales han influido mucho en esa parte, los tiempos, la pandemia nos dio tristemente esa parte donde se encerraban y donde no había ese contacto y el único contacto era las redes. Lo más común en cuanto a las heridas de vacilación o las lesiones de vacilación, a mí me ha tocado, son los cortes en la parte de las muñecas, que culturalmente e históricamente se conoce como la forma más práctica de quitarse la vida, cosa que nosotros los forenses lo vemos que no es real. O sea, es muy complicado que en cortes en esta parte del antebrazo, en las muñecas, por el grueso, el grosor de las venas de las arterias que no provocan como tal un choque hipovolémico. Entonces encontramos estas cicatrices ya de intentos anteriores, estas heridas de vacilación, que son acciones titubeantes que pues no terminaron en el suicidio, pero sí son datos muy importantes de que esta persona ya lo había intentado. Es correcto. Y aquí es bien importante porque, como bien lo dice, científicamente, una persona que se corta las venas en esta forma, pues sabemos que no va a pasar nada, ¿no? Pero bueno, sin dar ideas, pues que no es esa la intención. La forma correcta sería de forma longitudinal hacia arriba y colocarse en lo que nosotros conocemos vasodilatadores, que es el agua caliente. A lo mejor ahí sí ya tendríamos una cuestión donde la venita, la arteria, el paquete vascular se mantuviese abierto y estuviese insidiosamente este sangrado y nos pudiera llegar a dar esa parte de problema. Paréntesis, doctor, ahí te ha tocado a ti, llevamos miles de necropsias aquí entre los dos, ¿te ha tocado que la causa de fallecimiento sea por un corte así?
En las muñecas, No, a mí tampoco. definitivamente no. E intentos, Sí, claro. sí, Intentos muchísimos. De hecho, recordando ahorita, me tocó el caso de un joven, estaba intoxicado, se da en la yugular. Pero lo curioso de esto, no se da una vez, se da 3 veces. Científicamente pudiéramos decir que no es posible, ¿eh? Aquí el problema es, hay que tomar en cuenta, por eso decía, el contexto de una persona sana, físicamente, que no estuviese alterado la parte emocional con algún tóxico, alguna de estas sustancias que sabemos que, están muy al alcance, algunos de estos, que alteran, la parte emocional, pues sería ilógico que se diera 3 veces en el cuello. hay que ver también ahí muchas veces es importante, doctor, si es diestro o zurdo. Totalmente de acuerdo. Y esa parte la vemos en la escena. Es bien importante analizar eso en la escena, porque en la escena vamos a ver justamente estas salpicaduras, lo que comentábamos, la dinámica de manchas, el instrumento, cómo está, y obviamente la mano, las manos, porque en ese momento estos elementos son los que vamos a tener para nosotros poderlo decir. Pero si por alguna razón llega el familiar, le limpia, la ambulancia, le ponen un suero, le tapan, limpian hasta el cuchillo, pues nos están destruyendo toda esa evidencia, perdón, indicio, que se va a convertir en algún momento en evidencia. Y que eso es lo que tristemente en la práctica llega a pasar. Sí. O, por ejemplo, este caso fue en un lugar público donde no sé si para nuestra buena o mala suerte había cámaras grabando. Entonces se grabó el momento exacto en el que el chico se hinca y hace los 3 movimientos. Había muchísima gente, obviamente, pues entre que el alboroto y demás, pero ya teníamos esa videograbación. Que obviamente nosotros cuando llegamos a escena, de primera intención no la tenemos. No tenemos videograbaciones, es sobre la marcha. De acuerdo a la rapidez de nuestros agentes investigadores, de acuerdo a la misma rapidez del Ministerio Público, podemos tener alcance a ese material, pero en el lugar, desde que llegamos nosotros, no. Tenemos un cadáver, vemos un cadáver con 3 heridas, un instrumento y 3 heridas en el cuello, mi lógica científica me diría, no, espérame, a lo mejor le ayudaron y buscaríamos esta escena suicida, la convertimos en homicida, y tristemente es lo que en algún momento puede pasar. Como dicen, no podemos asegurar por ver, muchas veces me ha tocado en otras partes del país, dan por hecho que al encontrar a una persona en una suspensión, colgado, ya es suicidio, ¿sí? Y es una forma encontrar a una persona así. Una persona que está en suspensión, colgado, puede ser incluso accidental, Es correcto. nos ha tocado, puede ser suicida, puede ser homicida también. Puede ser que lo hayan colocado en esa posición y a lo mejor lo amarraron de las manos. Hay que ver, como dices, todo el contexto, todo el de la escena. Comentas esa parte, me viene justamente a la mente casos donde me ha tocado intervenir, casos de niños. Donde el primer diagnóstico, por así decirlo, es, se suicidó. El niño de 6 7 años se colgó porque su papá lo golpeaba y no le quiso dar un juguete. ¿No? Hay que analizar muy bien esto. Te lo decía, ¿por qué? Porque O se suicidó o lo estrangularon también, ¿eh? correcto. ¿Por qué? Porque hay que analizar muy bien esa mente humana. Esa mente humana donde, insisto, está inmadura y a cierta edad no se puede tener esa capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo, porque para ellos todo es X. Sin embargo, insisto, es importante, ¿por qué? Porque me han tocado casos donde de primera instancia lo quieren manejar como suicidio, pero ya haciendo un análisis de todo, un caso muy curioso que me tocó de un menor, precisamente de 7 años, que él jugaba en el patio de su casa con una cuerda, se subía a unas maderas y agarraba la cuerda con su mano, pero la cuerda la ponía en el cuello. Y así se columpiaba. Era su forma de jugar del niño. Y eso es lo que nosotros también como expertos a veces no podemos dejar de lado. ¿Qué hace mi? Sí. O sea, tenemos que ser realistas y decir, bueno, una mente humana, una mente adulta, pues no lo haría, ¿no? Pero ojo, niños, es la excepción, es la tipicidad y es donde debemos de tomar en cuenta todo. Entonces debemos de analizar otras cosas, porque me acuerdo mucho en ese caso,
él se subía a unas maderitas que tenía, la mamá tenía como una bardita de madera. Ahí se subía y de ahí él agarraba la cuerda y se lo ponía ahí, se colgaba. Todo el día su mamá lo veía jugar, sin mayor problema, todos era parte de. Lo único fatídico fue que la mamá llega un momento que entra y ya lo encuentra colgado. Y es donde ella en su mente dice: "Se suicidó mi hijo", y bla, bla. Sí, lo lleva al hospital, aquí sucedió eso, lleva al hospital, y en el hospital, pues, nosotros no tenemos ningún elemento, pero cuando entramos al domicilio, ahí viene la parte. ¿Cómo quedaron las traía unos estos, Crocs, chanclitas? Sí. Una chanclita, ¿cómo queda? Y otra en dónde queda. Desde ahí, desde ese pequeño detalle, ya nosotros, en compañía del crimen, ya debemos empezar a analizar, ¿por qué una está en tal posición y otra en tal? Y a ver, señora, ¿cómo jugaba? No, pues se subía aquí y vamos, oh sorpresa, cuando vemos la bardita, una de las tablas, la de en medio, que creemos que era donde él se apoyaba más sus pies, desclavada. Entonces, en ese momento, insisto, la hipótesis en ese momento es, tranquilos, homicidio, suicidio, Sí. espérense, él así jugaba. Ahí tocaron también 2, doctor, de niños, y que también estaban juzgando a los padres, y fue la misma situación, ambos con ropa, con sus propias prendas, tenían literas, jugando, son niños, le dan vuelta a la ropa o con una manga de la camisa queda atorado en uno de los pilares de la litera, y el otro jugando también lo amarra al cuello de un momento en que queda la suspensión completa. Y ambos casos también niños de 4 o 5 años en los que de inicio se va con toda la investigación contra los papás y no hay que juzgar. Es muy importante ir a ver la escena porque como tú dices, el papá lo ve ya inconsciente y lo primero que hace es agarrarlo y llevarlo al hospital. Claro, No sí. sabe. Sí, 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 justamente esa parte del contexto que es la que lo debe dar. Y por eso considero yo que en algún momento es muy importante la presencia de los expertos en la escena. Sí, trabajamos a veces, si no vamos a la escena, pues bueno, vemos fotos y todo, pero sabemos que luego las fotos son muy complejas. Eh, Nos pueden dar, vistas, ángulos, manchas. A mí me ha tocado fotos que donde mi compañero técnico no limpia bien el cadáver, se queda una manchita de sangre y la foto a lo lejos se ve un golpe. Y yo diciéndole al familiar: "No tiene golpes". Entonces, sí, dicen: "Pero esta foto, ¿qué? ¿Cómo le explico?". Yo: "Ah, es que no se limpió bien". Entonces, son pequeños detalles que las fotos a veces sí nos ayudan, sí nos orientan, pero no va a ver cómo estar en la escena, estar viendo, estar, insisto, buscando intencionadamente esos indicios para poder yo decir: "Ahora sí, no hay elementos de suicidio", y te digo, también en estos casos, elementos accidentales. Existen los accidentes, existen, nada más que, insisto, hay que también saber buscar, saber integrar por toda esta situación. Ahorita también me acordé de otro menor que en el tendedero de su casa colgaba soldaditos. Colgaba soldaditos en el tendedero y todo bien bonito. Traía la soga de joya. De esa soga iba cortando pedacitos de soga, se los amarraba al muñequito y se subía y colgaba el muñequito con la soga en el cuello. En algún momento parte de la soga él no la corta, sino se le enreda, se resbala y queda este elemento constrictor. Y obviamente, te digo, la prensa y todo, se suicida un niño de 3 o 4 años. O sea, No. tranquilos, vamos a hacer ese análisis, vamos a hacer esa revisión de la escena tan importante que, insisto, en el tema de suicidio es muy delicado hablar de suicidio porque se llegan a dar muchos casos. Y retomando aquí la parte que te comentaba en un inicio, me han tocado más de uno donde son los famosos toxicómanos. Es decir, personas que usan muchas sustancias tóxicas, cocaína, marihuana, salen de su eh, rehabilitación, pero ellos saben que les va a dar esta famoso síndrome de abstinencia, amarilla, la famosa malilla. Ya ellos mismos lo saben. Ya ellos mismos a veces dentro de su mente saben, ya han intentado suicidarse de muchos aspectos y saben que, entonces, ¿qué es lo que me ha pasado? Se amarran. Se amarran las manos
Y digo, normalmente pues vamos a ver el surco, cómo está marcado. Digo, siempre y cuando nos conserve la posición, la escena, vemos cómo fácilmente él, si rota su mano, podía sacar la mano, pero no quería. Lo hacen de forma intencionada. Y eso a veces ya llega un momento que los complica a nosotros, porque típica escena donde nos dicen, hay una persona suspendida con las manos atadas. A veces la mente del crimen es homicidio. Siguen la mano y lo colgó. Y no, ahí es donde hay que buscar, no prejuzgar, no, hasta que no veamos, no analicemos todo. Y más porque, insisto, de estos 10 casos que me han tocado, 8 tienen poco de haber salido de un anexo. Tienen este antecedente de que han estado en crisis, de que ya han tenido varios intentos, de que han tenido muchas cosas. Y la mente humana, ahí es donde, insisto, me sigue sorprendiendo porque digo, bueno, o sea, ¿por qué? Pues porque ellos mismos en algún momento saben que es la forma más efectiva. Se amarran y ya no pueden meter las manos y lo que buscan culminar con su objetivo, que es terminar con su vida. Ahorita hablabas de elemento constrictor. En las ciencias forenses, el elemento constrictor es el objeto que se utiliza en el caso de los ahorcamientos para darle vuelta y hacer la compresión en el cuello. Y el médico forense siempre, junto con el criminalista, debe de hacer pues que sea compatible la lesión con el objeto que encontramos, si es que lo encontramos. Ahorita volvemos a lo mismo, ¿no? Porque no es lo mismo un cable de luz, una corbata, una sábana, una agujeta. Se utiliza de todo. A mí me ha tocado ver Sí, de todo, de todo. Eh, ahorita que lo mencionas, también tuvimos un caso en el cual una femenina se usó como elemento constitutivo un cable de luz. Es más, era un cable de un DVD, el de la luz, y era el cable del DVD. Y pues bueno, conocemos las características del cable y por el simple hecho del peso del cuerpo y las características, ese cable queda marcado en el cuello. No se marcó. Entonces nos complica, ¿por qué? Porque en ese caso el esposo la encuentra, la vaca rompe, sale a la calle a pedir auxilio con su esposa cargando, pero en ese momento el esposo como que recapacita porque tenía obviamente denuncias por violencia y no podía estar cerca de esto. Y ya hace secciones, como que en ese momento le cae el 20 y la deja y se va. Híjole, esto nos complica muchísimo, ¿por qué? Pues porque primero lo ven que entra al domicilio, sabía hacer esto, los antecedentes que hay, y todo mundo de primera intención nos vamos jugando. Sí, pues fue el esposo, el estrangulador. Y más porque no se veía el surco. Haciendo después de que llega la ambulancia, hacemos, porque todavía la ambulancia logra trasladarla, la verdad que ahí no sé por qué la trasladó, si ya no había signos, pero bueno, logra trasladarla y pues, como te decía, llegamos al hospital, hacemos el levantamiento, vemos que no hay como tal una marca de un surco, nos vamos al domicilio y en el domicilio es donde sí encontramos el cable, pero algo bien curioso. Agarró una camisa, la hizo churrito, por así decirlo, y la pone entre el cable y su cuello. esto que decíamos de la mujer, cómo busca no quedar tan lastimada, buscar su buena apariencia al momento del hallazgo. Sí, entonces, y ahí lo bueno es que no entró nadie a hacer aseo, nada, no entró nadie a limpiar ni nada, porque en el suelo, justamente debajo de donde ella hace eso, encontramos esa camisa hecha churrito, todavía con las marcas de las arrugas del el semicírculo, todavía con esa forma. Obviamente en ese momento fijamos, documentamos, y entonces ahí ya está mi explicación lógica científica del por qué no se marcó desde un inicio ese surco. Y estoy en condiciones, yo, técnico médico, de decirle a un juez, no se marcó un surco duro, un surco rígido, ¿por qué? Porque había otro elemento blando en medio. Y lo que se marcó como tal es un surco blando. Un surco blando que obviamente se documenta, se determina que fue la causa, la posición y aquí, muy importante, la forma y el trayecto de los surcos. Los surcos transversales nos orientan a una cuestión efectivamente homicida, pero un surco oblicuo o ascendente
nos habla justamente de esta teoría suicida. ¿Por qué? Por lógica científica, el mismo cuerpo jala hacia abajo, el elemento constructor hacia arriba, y entonces ahí se llega a dar. Y súper importante, las marcas, o sea, marcas internas, lo que nosotros como médicos sabemos, el infiltrado, las características de todo eso presente. A mí me ha tocado muchas veces que no es, o sea, debemos de tener todos los elementos. No es necesariamente obligatorio que cuando encuentras un surco ascendente ya es ahorcamiento. Sí. A mí me ha tocado personas, a lo mejor los tenían hincados, la persona, el homicida, ha parado atrás de él y hace este movimiento hacia arriba y el surco lo tenemos hacia arriba y es un estrangulamiento. Entonces, si es en todos casos, no hay que tratar todas las escenas por igual, no hay escenas iguales, cada escena tiene su particularidad y, como dices, no prejuzgar, no ir con que ya lo encontraron, un homicidio, un suicidio más, no es así. No, ahorita que lo dices me acuerdo mucho porque en mi práctica, eh, en algún momento yo llegaba y decía, erróneamente, ¿no? Está fácil, es una ahorcado. Con el tiempo se me ha quitado esa costumbre de decir, está fácil. O sea, ya me quedo caído y digo, parece acá, parece. Me espero hasta se me fue a trabajar, a acabar todo, porque sí me he llevado sorpresas de digo, está fácil. No sé si en tu caso te ha tocado, doctor, en el ahorcamiento es el peso de la persona el que ejerce la fuerza sobre el cuello. Hay personas que, no sé, arriba de 150 kilos, dan el brinco en la suspensión y lo que se da es una sección medular. No se da la asfixia por la pirofilia condensas. Ahí la causa de muerte es otra, digo, sigue siendo un suicidio, pero, o hay que ver también cada particularidad, cada caso, pero ya la causa de muerte no fue la asfixia, fue una sección medular. Qué bueno que lo mencionas. Lo comentábamos en algún momento, parte de nuestra preparación, aparte de la experiencia que me puede dar el yo trabajar en una institución, pues es a veces la docencia. Y muy interesante porque a veces les digo a mis alumnos, buscamos un signo de asfixia, la típica cianosis. Pero efectivamente, como bien lo dices tú, en algún momento me dijo, oiga, tuve una, pregúntenme cianosis. ¿Qué es la cianosis, doctor? Coméntales aquí. La cianosis justamente es ese color violáceo que se genera. Hay varios tipos de cianosis, cianosis labial, cianosis facial, de pabellones y de lechos unguiales. Ese color moradito azulado, dependiendo también, insisto, la bibliografía que nosotros consultamos muchas veces es de autores europeos, Sí. donde decíamos en algún momento, también ha sido controversia con mis alumnos, porque me dicen la famosa equimosis, no se ve morado, yo no lo vi morado. Bueno, hay que tomar en cuenta que nuestro tipo de piel pues no es europea, no es blanca, aunque algunos parecen europeos, pero la realidad es que somos mestizos. Sí. Y sería interesante, tema en algún momento de alguna otra plática, ¿por qué toda esta medicina ha sido basada en cuerpos europeos? Y que realmente son pocos los que transpolan y hacen esto. Por ejemplo, el maestro Takahashi, que tiene su... Le mandamos un saludo así al maestro, fue un maestro de ambos, director de Discipo en la Ciudad de México. que ha buscado, y él sí lo dice en sus manuales, bueno, esto dice fulano de tal, esto dice que el maestro Simoní, que Vargas Alvarado, pero la realidad es ese color azulado, color violáceo, en una piel apiñonada. Y te digo porque en algún momento, cuando llegamos a la escena, me dicen, pues yo lo veo negro, no es cianosis. Bueno, ya el color apiñonado demasiado del mexicano, pues no lo vamos a ver morado, no lo vamos a ver ni siquiera a veces el rojo, precisamente se ve negro. Y eso también hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros llegamos a una escena, es importante valorar estos signos, el síndrome asfíctico, tenemos el síndrome asfíctico, pero como bien lo dices, lo ves colorado y no tiene síndrome asfíctico, ¿qué pasó? Alguien me mintió. La simulación. Hay que buscar estos elementos, como bien lo dices, de infiltrado en el cuello, luxación, algo pasó. Me ha tocado, pero donde me ha tocado es, por ejemplo, en los de los puentes. Okay. En los de los puentes, pero ha sido homicidio. Homicidios donde nos dejan colgados en los puentes, dicen para que se asfixian,
Pues la realidad es que, como bien lo dice, el peso, la altura, la posición, todo, secciona la medular y es una muerte inmediata. Estos signos son bien importantes de Incluso verlos. mm, más rápida que la misma Asfixia. Sí, porque comentábamos también en la anterior plática, la asfixia no es una forma inmediata de morir. Nuestras células, que trabajan a base de oxígeno, pueden llegar a tener una sobrevida de 3 a 5 minutos dependiendo de cada ser humano. En este sentido, el entrenamiento, por así decirlo. Pero de 3 a 5 minutos es lo que tenemos de tiempo para que esa persona se quede y que pueda llegar a la anoxia. La anoxia es ya la ausencia de oxígeno totalmente y que lo que nosotros traducimos como la muerte. Pero ojo, no es inmediata. Y un minuto, aunque sea un minuto y alguien diga, un minuto no es nada, un minuto a veces en esa etapa de agonía pues, se traducirían a horas, ¿no? Por eso es que llega a ser complicado en nuestra labor forense en ese sentido. Yo puedo decir, ok, lo asfixiaron, fue algún tipo de asfixia, muerte inmediata. Yo lo podré decir personas que no le saben al tema sin problema, pero ante un médico yo no puedo decir que la asfixia es una forma inmediata de muerte. casos atípicos, doctor, que te hayan tocado de suicidio. ¿De acuerdo? Sí. Por ejemplo, uno muy que marcó a mis compañeros. Yo desde un inicio a mí me llamaba mucho la atención porque era un cuerpo que encontramos aparentemente precipitado. Es decir, cayó de una altura, no sabíamos de qué altura. Al momento que nosotros llegamos, el cuerpo se encontraba en una posición inerte de cúbito ventral con sus extremidades inferiores flexionadas entre sí y tenía cubierta una chamarra grande. Nosotros al retirar la chamarra, oh sorpresa, encontramos un cojín en el rostro, pero ese cojín tenía cinta. Entonces, en ese momento mi compañero de crimen dice, Homicidio. homicidio, ¿no? Te digo, hemos tratado, a veces lo hemos logrado, a veces no lo logramos, el no hacer ningún comentario en la escena porque es delicadísimo. Delicadísimo, como te decía en algún momento, en el buen sentido, porque no sabemos quién está escuchando. Algún familiar escucha, prensa escucha, porque me ha pasado, todavía no salgo yo de la escena, cuando ya veo en las redes sociales, murió violada y estrangulada y fue el marido, ¿no? Y ya digo, todavía no hago la necro, todavía ni siquiera reviso sus partes, no sé nada de eso y ya tienen esa información. Tristemente, la realidad es que alguien de nosotros comete esa pequeña indiscreción que en algún momento sabemos que hoy en día ya estamos hasta apenado que estemos haciendo ese tipo de cosas, pero todavía se llegan a dar. Pues, o a veces hasta las mismas autoridades, doctor. Y Dime ya en la escena, ¿qué es? ¿Homicidio, suicidio? Espero, ¿lo quieres bien hecho o lo quieres rápido? Sí. Entonces, no sé, pues lleva su tiempo. Es una ciencia lo que hacemos, la medicina forense, todas las ciencias forenses, todos los intervinientes. Entonces, hay que esperar a que tengas todos los elementos y a que termines tu necropsia, porque a veces también lo que parece una cosa en la escena, el cuerpo te dice otra cosa. totalmente de acuerdo. Y ese caso encuentras a la mujer con un cojín, dices, Sí, un cojín bastante grande, cubría todo el rostro, cinta de esta canela alrededor. Y de hecho ella misma tenía sus manos por delante del cojín. Para empezar, a mí la posición se me hizo muy atípica, porque bueno, si es una caída de la altura que tú quieras, por reflejo y por instinto, lo primero que haces es abres tus extremidades, tanto las superiores como las inferiores, ¿no? Y no. Dije, bueno, ok, vamos a hacer un análisis. En la parte de un glúteo se le veía un manchón triangular de polo. Luego mis compañeras, una patada, que no hace, ok. Les digo, vamos a hacer el análisis. Me llevo el cuerpo en ese momento, obviamente ahí hacemos normalmente cuando nosotros procesamos una escena, en ese momento, y por eso lo importante de la presencia del médico, si es por proyectil de arma de fuego, inmediatamente el químico toma sus pruebas de rodisonato y todo lo que conlleva ahí, para que no se pierda tiempo. Igual si tenemos alguna maculación sospechosa, ahí mismo el crimen la marca al químico y se toma para ver si ese elemento o indicio biológico corresponde a cadáver o correspondería a otra persona. El raspado unguial en ese momento, eso es lo bonito de la escena, que en ese momento tú tienes ahí el cuerpo y tienes todo para buscar intencionadamente.
Hicimos esa labor rápido, embalamos, nos llevamos. Obviamente, de hecho, no quisimos ni quitar las cintas ahí porque las cintas, por la cuestión de cuidados y demás, nos las llevamos a Seméfono en laboratorio, ahí se retiró todo, se hizo un análisis. Encuentro, curiosamente, una herida cortante en la cara anterior de la muñeca izquierda. De las que hablábamos como de vacíos. Correcto. Ya desde ahí dije, qué curioso, ok. Encuentro una herida punzante muy pequeña que únicamente involucró piel en la cara anterior del cuello. Ok. Dije, pues de la caída, porque donde había una silla de metal, era como una terracita, y la silla de metal quedó doblada. En ese momento dije, bueno, sí puede ser, pero no me da para ese elemento. Por eso te digo, lo importante de acudir a la escena, porque ves, pues sí había cristales, pero qué casualidad que solamente un cristal impactó en el cuello y alrededor está limpio. O sea, no. Y qué casualidad que tiene una herida cortante en la muñeca, lineal, no profunda, pero que el resto está intacto. O sea, no me da para una cuestión accidental, ¿no? En ese momento nos dicen, porque te digo, estamos en la plena etapa de la investigación, no sabemos ni quién es, ni qué hacía, ni dónde vivía, nada. En ese momento, ya nosotros trabajando, nos dicen, ya se identificó a la persona, es una trabajadora doméstica por fuera del edificio y que trabaja en el piso número 7. Ok, pues entonces inmediatamente el equipo otra vez, vámonos a analizar la escena donde estaba para pues, seguir buscando más cosas, más indicios. Oh, sorpresa, cuando entramos al departamento, observamos una cinta canela, pero la cinta canela tenía todavía el aislante inicial, como cualquier cinta es nuevo. Una botella de tequila, cigarros, la bolsa de ella. Había una mancha de color roja que nos orientaba a algo en el suelo, pero como que ella se posicionó de forma ventral en el suelo. Había una libreta con un lapicero y había unas anotaciones. En ese momento les digo a mis compañeros, hay que buscar el elemento punzante o importante. Al lavadero localizamos el elemento. Se hace en ese momento la famosa prueba química de Minol y todo, da positivo al objeto. Nos vamos al lavabo, el lavabo estaba limpio, pero les digo, pues vamos a aplicarlo, ¿no? Aplicamos el luminol o marca comercial Blue Star y nos da la positividad de todo el... Entonces, en ese momento ya tenemos elementos objetivos para decir que obviamente las lesiones sí son probables que ellas las haya producido, las de la muñeca y el elemento tangible, cuando analizamos la escritura, vemos que ella dejó una carta póstuma, donde la carta póstuma especifica justamente esto. No quiero que se abran el féretro, no quiero que vean mi rostro, no quiero esto. O si quedo en un estado vegetal, lo que maneja, pues correctamente. Entonces, claro, obviamente a ese documento hay que hacerle la prueba grafoscópica para también corroborar que efectivamente sea de ella y todo. Y siempre las cartas póstumas hay que tomarlas con Cero, es correcto. Nos vamos al balcón, donde supuestamente, y resulta que el balcón en una esquina tenía la forma triangular. Tomamos foto, hacemos las medidas. La medida de esa forma triangular con la medida de su glúteo que decían que era el pie, daba exacto. O sea, ya posicionamos que ahí se sentó. Ahí se sienta. Para después dejarse caer. Es decir, y fue el golpe a la cabeza. y fue golpe en el rostro así. No quedó con deformidad, pero obviamente pues una herida marcada en una de las salientes. O sea que su objetivo de no lesionarse el rostro con ese cojín, sí se Realmente se cumplió, digo, no estoy dando ideas, ¿verdad? Pero sí, justamente pasó eso. Algo muy controversial porque, pues, fue aquí cerca, zonas públicas, gente, eh,
siempre es nuestra labor ahí se complica aún. Sí. Como lo decías en algún momento, porque quieren saber ya, en ese momento, y que esto y que lo otro. Después nos vamos a las videograbaciones, donde pues efectivamente ya entra sola, está sola todo el momento. Entonces ya es donde podemos nosotros ya, con todos los elementos, ahora sí poderle decir al familiar, y pasó esta situación. Que insisto, llega a ser complicado porque el familiar justamente entra en esa etapa. De no, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo se va? O sea, ¿cómo no? Pero bueno, ya entran todas las demás especialidades forenses donde nos ayudan a controlar un poquito, a hacerlas entender. A mí me ha tocado también, hace poco, un caso atípico también de un suicidio, saliendo de esta tipicidad del ahorcamiento. Un joven eh, vivía solo, mete a su cuarto su motocicleta, la enciende y se acuesta. ¿De qué fallece? Pues de una intoxicación por monóxido de carbono. Estuvo inhalando los gases propios de la combustión y fallece de esa manera. Esa fue la causa. Una causa que generalmente te orienta una manera accidental, que es como se da mayormente. Aquí también carta póstuma, todos los elementos, no hay ninguna otra lesión. Obviamente no es típico, no es normal que esta persona meta una motocicleta a un cuarto reducido y que la haya encendida, pan. Sí, y cito, sí, el afán de obviamente dar ideas, pero sí son de las formas de muerte a lo mejor menos traumáticas, por así decirlo, y que pues sí llegan a tener esa efectividad, ¿no? De concluir con su vida esta persona y que por eso lo decíamos, el tema del suicidio es muy complejo, hay que analizarlo muy bien. Yo siempre lo he dicho, no hay una persona experta en todo esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Unirnos todos. El trabajo en equipo. A ver, Crimi, ¿qué observaste? Químico, ¿qué elementos tienes? Dacti, policía, médico. Y entonces ahora sí nos sentamos todos y podemos decir, ¿tenemos elementos de suicidio? Sí tenemos elementos. No tenemos elementos, ¿qué podemos hacer ahora? Oye, doctor, ahorita hablando un tema muy particular en el que tú eres experto, las asfixias eróticas, que terminan muchas veces en esto también, como tal, una asfixia, el famoso bondage. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Sí, mira, aquí el problema con este es, mucha gente de hecho la conoce, ¿no? Pero como tal la práctica o no tienen el conocimiento, o ya desde un punto de vista jurídico no le sabe mucho. Efectivamente, la asfixia erótica, lo complicado de esto es que son personas que conocen muy bien su cuerpo. Al conocer muy bien nuestro cuerpo, sabemos que nuestro cuerpo, al estar en ciertos periodos de estrés, en estos periodos de dificultad de aire, reacciona de forma autónoma. La asfixia erótica, la base, eh, ahora sí que médico legal de la asfixia erótica, es porque la etapa de la asfixia común y corriente va a producir una alteración de los esfínteres, va a producir movimientos involuntarios. Que esto se produce cuando está la persona teniendo actividad sexual, está teniendo la relación, está teniendo la penetración con su pareja y la asfixia. En esa etapa de la asfixia se puede producir ese movimiento. Y hay excitación, ¿no? Y obviamente, pues para la persona que la tiene penetrada, pues va a tener mayor nivel. Y la que está siendo víctima, por así decirlo, de esta parte de la hipoxia, pues va a tener una sensación sí de dolor, pero ya cuando conocen muy bien su cuerpo, ese dolor también les va a producir una excitación. Entonces, se compagina, es como decíamos, la pareja perfecta del sádico, pues es un masoquista. La pareja perfecta de un masoquista puede ser una persona que le guste el bondage, que le guste el sadismo. Que hay que tener cuidado porque lo que hemos visto en la práctica es que esta etapa, pues sabemos que son segundos en los cuales se nos va aquí lo más importante, lo delicado es perder la noción del tiempo. Lo que te decía, un minuto, pues un minuto es muchísimo tiempo, pero un minuto en la etapa orgásmica se convierte en segundos. Sí. Y esa parte es donde ya llega un momento que llamémoslo por así decirlo, victimario, al estar en esta etapa, no mide el tiempo. No mide el tiempo y eso va a producir esa parte de la hipoxia donde llegan a la anaxia, donde ya cuando se dan cuenta, ya la persona va para Y allá. ahí las formas de muerte puede ser accidental, ¿Es correcto? pero también puede darse homicidio, suicidio. Si estamos hablando de una pareja que a lo mejor tenía esa práctica, entonces es complejo esa escena. Aquí nos tocó
en nuestra localidad un caso donde precisamente los abogados habilidosamente lo quisieron hacer pasar por una asfixia erótica. Obviamente no había todos los elementos. Sí, la pareja estaba en un hotel, pero no se dio la asfixia erótica como tal, se dio una asfixia por sufocación, en la cual él se sube arriba de ella por detrás y presiona su cabeza, pero con todo su cuerpo sobre la almohada, simulando, insisto, o queriendo desviar, simular que había sido una asfixia erótica, pero no. ¿Qué elementos justamente buscamos en ese momento? Esa cianosis, ese color morado, pero ahí hubo un elemento que nos dijo, no es asfixia erótica, ¿por qué? La punta de la nariz estaba blanca. Y teníamos un elemento biológico sobre la almohada, saliva con algo de líquido hemático. ¿Qué fue lo que pasó? La presión. Es un punto de presión. Y que la misma lividez nos lo dejó ahí. Y eso fue importantísimo para el crimen, para poder él dislucidar en un juicio y decir, no, la asfixia erótica se da por compresión acá o por alguna otra situación, pero así voltear no es el mecanismo habitual de la asfixia. Ahí volvemos a lo mismo. El cadáver nos habla, los forenses nos habla, pero la clave está en saber interpretar lo que te está diciendo el cadáver. Ese es un caso muy particular en donde esa pequeña mancha blanca en la nariz te cambia de suicidio a homicidio. Y eso nada más, sí, pero saberlo interpretar Es correcto. Eso es lo importante. Por eso lo importante de los signos, por eso en las asfixias, híjole, sí es algo muy complejo, son temas muy amplios, porque justamente, como bien lo dices, nunca, si tenemos un caso donde hay un caso de asfixia, nunca vamos a poder pensar, es otra asfixia igual. No, 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 no. Hay que hacer una búsqueda específica, búsquedas intencionadas, insisto, para poder decir, espérame, pasó esto. Es este tipo de asfixia. nos enfocamos mucho a los ahorcamientos. Es muy frecuente también el suicidio con heridas por arma de fuego, heridas de arma de fuego. Sí. También hay que saberlos leerlos bien. No podemos decir que es un suicidio si tenemos un disparo de larga distancia, ya no te da para un suicidio. Entonces, ¿qué encontrar en una escena del crimen cuando la forma que se utilizó, el arma que se utilizó, pues fue un arma de fuego? Aquí lo importante siempre es, insisto, las demás ciencias que están alrededor de nosotros. Nosotros como médicos, lo que voy a buscar son los elementos ya sea de contacto o de corta distancia. El elemento de contacto, pues es que la boca del arma esté pegada a la piel y nos va a dejar mucha información. Y más si esta herida por proyectil de arma de fuego se produce en el cráneo, nos va a producir un signo típico y característico que se llama espasmo, que es justamente donde a veces nosotros llegamos a la escena y lo que encontramos es que la persona tiene el arma empuñada. Y a lo mejor no es rigidez porque apenas han pasado una hora del evento, pero nos cuesta trabajo quitarle el arma. Ese espasmo me va a hablar de que efectivamente sí tenía empuñada el arma. Hay que dudar un poco cuando se da el balazo así tipo película en el cráneo, en la boca, y el arma queda a 1 metro de distancia. Sí me tocó un caso atípico, pero eso es porque la persona tenía un problema del motriz. Es decir, no pudo sostener el arma correctamente, una persona ya de avanzada edad, no pudo sostener el arma correctamente, entonces nada más metió prácticamente el dedo y hizo la percusión, la activación del arma. Eso hizo que por la misma inercia, sí el arma quedara, pero cuando la tienen empuñada y se dan, se produce el espasmo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar intencionalmente? El espasmo. 2, decíamos la cercanía del arma. ¿Qué tan cerca está? Si está de contacto o de muy corta distancia, porque vamos a buscar otro signo característico que es el tatuaje. De contacto hablaríamos de 0 a 2 centímetros, de corta distancia a Después, a 60 maneja la bibliografía, dependiendo si es bibliografía médica, maneja 60, bibliografía criminalística maneja 90. 90 centímetros de distancia sería más de la larga distancia. El tipo de arma. También me han tocado casos donde son armas hechizas, que es un tubo nada más con el percutor, algo así, y eso nos va a hacer que haya más elementos, más quemadura, más lesiones. E insisto, dinámica de manchas. Básico dinámica de manchas para saber y conocer
la proyección, la posición que tenía el cuerpo al momento de que también ahí tristemente sucede algo muy curioso. Cuando nosotros tenemos estos lamentables hechos de suicidios por arma de fuego, tanto el familiar como a veces algunos primeros respondientes desaparecen el arma de fuego. Sí. Por alguna situación, el familiar, pues, por el temor de decir cómo va a tener, entonces, no alteran ese elemento donde, bueno, nosotros pudiéramos decir, pues, todo me da para suicidio, pero ¿y el arma? Entonces, tenemos que buscar esas cosas atípicas también en estos casos. Doctor, pues otra vez se nos pasó el tiempo muy, muy rápido, apasionante otra vez de nuevo este tema del suicidio. Te agradezco muchísimo y que espero que no sea el último, ya lo habíamos dicho del pasado que hicimos. Vamos a anotar nosotros, doctor, ahí que A nos... gustes y digo, a toda la audiencia, con todo gusto, dudas, lo que podamos, Sí, es parte de y es interesante. sí, sí, a nosotros pues obviamente se nota que nos apasiona mucho esto de las ciencias forenses. Déjenos todos sus comentarios, ahí los leemos, el doctorio se los hago llegar. Hasta también ahí al pendiente de este episodio para estar ahí con los comentarios. Y pues también sugerencias de invitados, sugerencias de especialistas forenses. Ustedes díganos, este espacio es de ustedes, de Forense a Forense, y pues vamos a ir nutriendo este espacio cada vez. Déjenos por ahí su like, suscríbanse y pues es todo de Forense a Forense. Doctor, muchas gracias. Otra sorprendida, gracias.